Bueno, bienvenidas a esta charla, a esta mesa redonda que vamos a dar. Somos IRU, asociación sin ánimo de lucro que pretende hacer un diálogo entre sociedad civil y mundo científico para poder generar preguntas que deriven en proyectos de investigación interesantes para unos y para otros. Con este objetivo iniciamos esta serie de charlas y de mesas redondas entre sociedad civil, asociaciones y personas expertas en materias que en este caso tenían que ver con el mundo de la medicina de la mujer, de la afectividad. En esta última charla que vamos a dar en el día de hoy, contamos con la doctora Pérez del Hospital Universitario de Navarra, ginecóloga de allí y que se ha estado encargando del tema de obstetricia de alto riesgo en relación con el coronavirus. Así que, sin más, vamos a pasar a una serie de preguntas, de mitos y verdades, que darán pie a lo que luego nos tenga que comentar la doctora Pérez. Y en cualquier momento pueden, o bien el público en presencial o bien online, darnos todas las preguntas, hacernos todas las preguntas que quieran, para luego generar ese debate a partir del cual puedan surgir esas preguntas que deriven en preguntas de investigación. Así que, sin más, os doy la palabra. Bueno, pues como les decía Diego, habíamos preparado unas preguntas, o bueno, una serie de afirmaciones que las habíamos colgado también en las redes sociales, con lo cual ya tenemos algunas respuestas y bueno, las personas que están aquí también pueden participar. Y son unas afirmaciones que pueden ser mitos o verdades. Vamos directamente con la primera, vamos al tema. La primera afirmación dice que la COVID-19 afecta más a las mujeres embarazadas. Voy a activar la votación para que las personas que están online puedan votar. Vamos aquí a las votaciones. Lanzar. Entonces, bueno, ahora mismo las personas que están online pueden votar directamente para esta serie de afirmaciones. Yo las voy a ir presentando aquí también para que puedan verlas y votar los que están en presencia. Y les voy a decir también un poco los resultados que tenemos en las redes sociales. Entonces, como decía, la primera afirmación dice, la COVID afecta más a las mujeres embarazadas. ¿Eso es verdad o es un mito? Vamos a levantar la mano derecha si es verdad y la izquierda si es un mito. La derecha, verdad. Y la izquierda, mentira. La COVID afecta más a las mujeres. 50%. Bueno, aquí tenemos un 50-50. En las redes sociales, la respuesta, vamos a ver. En las redes sociales teníamos un 33% que decían que era verdad y un 67% que decían que era un mito. Bueno, está bastante dividido. Vamos con la siguiente. Bueno, y no he leído los resultados de las personas que están votando ahora mismo. Vamos a ver. Aquí tenemos un 100% que dice que es verdad. Bueno. Hay una persona que ha votado online, los demás no se han mojado. Vamos con la segunda. La segunda afirmación dice, no se puede recomendar la vacunación frente a COVID-19 al no haber incluido a embarazadas en los estudios de las vacunas. ¿Eso es verdad o es un mito? ¿Qué dicen los que están aquí? Mano derecha es verdad. Y mano izquierda es un mito. Izquierda, mito. 3 personas, 100% dicen que es un mito. En las redes sociales, un 20% de las personas creen que es verdad y un 80% creen que es un mito. Aquí están más convencidos, en las redes sociales hay más variación. Vamos a ver qué dicen. Para la segunda tenemos un 100% que dicen que es un mito. Es decir, que no es verdad eso de que no se puede recomendar la vacunación como aquí. Y bueno, ya luego la doctora nos va a aclarar un poco, pero en eso estamos un poco más de acuerdo. Vamos con la tercera. La tercera afirmación dice, las vacunas de ARN mensajero, que son Comirnaty de Pfizer y Spikevax de Moderna, son seguras y se pueden administrar a las embarazadas. ¿Eso es mito o verdad? Mano derecha es verdad. 100%, un pleno tenemos. Puedes votar también. No, la doctora no puede votar. Porque ya están las respuestas. Entonces aquí tenemos un pleno, un 100% dicen que eso es verdad.
Vamos a ver qué dicen nuestras votantes online. Para la tercera también tenemos un 100% dicen que es verdadero. Y en las redes sociales también 100%. Eso está ya bastante claro. Ahí ya no hay duda, las personas están todas de acuerdo. Vamos con la siguiente. La siguiente afirmación dice: la severidad y mortalidad de la COVID-19 es mayor en embarazadas. ¿Qué opinan? ¿Eso es verdad, mano derecha, o mano izquierda? Es un mito. Vale. Aquí 100% dicen que es verdad. En las redes sociales dicen que esta afirmación está dividida. En las redes sociales el 50% dicen que es verdad y el 50% dicen que es un mito. Vamos a ver qué dicen nuestros votantes online. Y para la cuarta afirmación tenemos también divididas las opiniones. 50% dicen que es verdad y 50% dicen que es un mito. Luego ya nos aclarará la doctora Pérez, porque esto es importante saberlo. Es una de las cosas clave que nos va a hablar la doctora. Así que ya nos sacará de dudas. Y esta es la última afirmación. Dice: dada la falta de datos clínicos, es preferible esperar hasta finalizar el embarazo para vacunarse contra COVID-19. ¿Qué dicen aquí? Mano derecha, verdad. Mano izquierda, mito. Aquí tenemos, bueno, un 33% dicen que es un mito y el resto dicen que es verdad. Bueno, vamos a ver qué dicen en las redes sociales. Recomendar, esperar, dice 20% dicen que es verdad y un 80% dice que es un mito. Bueno, ahí hay algo de discrepancia. Vamos a ver qué dicen nuestros votantes en línea. Para la última, el 100% dicen que es un mito. Bueno, las personas que están en línea están más convencidas. Vamos a ver qué nos dice la doctora luego al respecto. Y bueno, como pueden ver, aunque llevamos ya más de un año hablando de este tema, porque es la realidad que nos ha tocado vivir, todavía sigue habiendo muchas incógnitas y sigue habiendo dudas, cosas que no sabemos. También hay cosas que sabemos pero que no están claras en la población, es decir, falta homogeneizar un poco el conocimiento y por eso tenemos la suerte de contar con la doctora Pérez, que hoy nos va a contar un poco qué sabemos y qué nos falta por saber y hacia dónde van un poco los esfuerzos en este sentido. Entonces, sin más dilación, le voy a dar la palabra a la doctora, que nos va a contar un poco y a ver si resolvemos esas dudas que había. Vamos a poner la presentación. Muy bien, pues le doy la palabra a la doctora Pérez. Muy bien. Bueno, gracias por invitarme a hablar a la población general, que hablamos mucho entre nosotros del COVID en el embarazo, pero luego a la población yo creo que falta información, ¿no? Aunque hay mucha, pero bueno. Voy a hablar qué ha significado el embarazo en tiempos de pandemia, ¿no? La atención prenatal al inicio de la pandemia se cambió, ¿no? Porque dejó de hacerse tanta atención presencial y se cambió por una atención telefónica en muchos casos en pacientes generalmente de bajo riesgo, ¿no? Eso los ginecólogos sabíamos que no podíamos dejar de lado la atención prenatal, porque se ha demostrado a lo largo de muchos años que ayuda a disminuir la mortalidad perinatal, la mortalidad materna y mejora los resultados perinatales, ¿no? Hemos sabido que durante la pandemia por coronavirus ha habido aumento de problemas de ansiedad y problemas mentales en la paciente embarazada por múltiples factores, ¿no? Por una parte, el miedo que ha tenido la embarazada a infectarse; por otra parte, el aislamiento social, familiar, más marcado al inicio de la pandemia, pero que se ha mantenido a lo largo de toda la pandemia; problemas económicos que ha supuesto para muchas familias la pandemia, y luego también por esos propios cambios de la atención prenatal y de la atención sanitaria en general, ¿no?, que se vio afectada. Sabemos además que la embarazada
tiene más riesgo de complicaciones por la infección por coronavirus que la población general, ¿no? Y eso necesita una atención especial por la propia infección y por estar embarazada, ¿no? Entonces, hablaré un poco de estos dos aspectos, ¿no? Cómo la COVID afecta en el embarazo y luego plantearé la situación actual respecto a las vacunas y el embarazo. Hay una serie de peculiaridades clínicas en la embarazada cuando se afecta por la COVID, ¿no? La mayoría son asintomáticas o con síntomas leves, similar a la población general, ¿no? Con esos síntomas de resfriado, una sensación de cuadro gripal, tos seca, cansancio, la pérdida del olfato y el gusto tan características de la infección, pero sí que es verdad que a veces es difícil el diagnóstico porque asemeja síntomas de embarazo normal, ¿no? Como es la congestión, cierta dificultad para respirar con una edad gestacional avanzada, el cansancio, náuseas, vómitos, cefalea y otra peculiaridad que es innegable, que es que hay un feto que indirectamente se puede afectar por la infección en su madre, ¿no? El riesgo materno se dedujo inicialmente por los estudios que había con la gripe H1N1, que aumentaba el riesgo de mortalidad materna y fetal, y por el SARS-CoV inicial, ¿no? Y el MERS, que fueron unas infecciones, unas epidemias que demostraron un aumento de la mortalidad materna y fetal. La diferencia con el coronavirus es que no se ha demostrado tanta aumento de la mortalidad fetal, pero sí que esa gravedad en la embarazada sí que se asocia con esta infección también. Se describen tasas de neumonía en el 8-15% de las pacientes embarazadas que adquieren la infección y se da sobre todo en el tercer trimestre y tras el parto, ¿no? Probablemente en relación a determinados cambios fisiológicos que favorecen esa complicación, ¿no? Pues cambios en la inmunidad, en las defensas, cambios en que se tolera peor la mala oxigenación y porque hay más demanda de oxígeno en el embarazo, ¿no? Por el propio metabolismo de la madre, por el propio metabolismo del feto en crecimiento. Entonces, ese riesgo es sobre todo en el tercer trimestre y tras el parto. Respecto a población femenina de la misma edad que las gestantes, hay un mayor riesgo de ingreso en UCI y un mayor riesgo de muerte, ¿no? Comparados gestante de 35 años frente a mujer no embarazada de 35 años. El ingreso en UCI, por ejemplo, es hasta 3 veces superior. También aumenta el riesgo de trombosis, que es la formación de coágulos en las piernas, o sea, en las venas, ¿no? Ese riesgo de base en la embarazada ya está aumentado, se potencia todavía más con la infección por coronavirus. Respecto al riesgo fetal, hay un riesgo, no se ha visto riesgo relacionado con el virus, no se transmite al feto durante el embarazo, no se ha demostrado transmisión al feto durante el embarazo, no se transmite a través de la leche materna, no aumenta el riesgo de aborto ni aumenta el riesgo de malformaciones. Por la fiebre sí que, sobre todo cuando aparece fiebre alta en el primer trimestre, que es cuando se están formando todos los órganos, es ahí cuando puede haber riesgo de malformaciones por la fiebre. Por eso insistimos en tratar agresivamente con paracetamol para bajar la fiebre. Y durante el resto del embarazo, esa fiebre también se ha asociado a cierta afectación del desarrollo del cerebro, ¿no? Todo el proceso inflamatorio que puede desencadenar la infección. Igualmente, una vez que una madre puede desarrollar esa neumonía que compromete la oxigenación, eso puede comprometer también la oxigenación del feto, y también se ha visto en casos de neumonía con ese compromiso el riesgo aumentado de parto prematuro, que generalmente no es un parto prematuro que se produce de forma espontánea, sino más bien iatrógeno, que lo provocamos los propios médicos para sacar al bebé
en momentos en los que el compromiso de la madre es alto, ¿no? Y luego ese riesgo aumentado de muerte fetal intrauterina que está todavía en estudio, pero que parece que pueda estar aumentado. Entonces, nos encontramos con ese riesgo aumentado. ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo? No, para disminuir la probabilidad de infectarse es con lo que podemos hacer algo, ¿no? Entonces, medidas similares a la población general. Si cabe hacerlas más meticulosas por ser una población con más riesgo de complicaciones, ¿no? Estas medidas para la gestante y para su ámbito familiar, ¿no? Para todos los cercanos a la familia. La mascarilla no es nada nuevo, ¿no? Mantener la distancia interpersonal, lavado de manos, evitar al máximo los contactos, ventilar espacios, evitar las aglomeraciones y la vacunación. Con la vacunación, en la embarazada hubo muchas trabas inicialmente, pues desde el Ministerio de Sanidad, desde la Agencia Española del Medicamento, los medios de comunicación, incluso nosotros tampoco fuimos firmes, probablemente porque tampoco teníamos muchas armas en las consultas de seguimiento de embarazo, ¿no? Para dar unas pautas claras, porque no nos veían tampoco. Bueno, el Ministerio inició la estrategia de vacunación con la primera publicación en diciembre de 2020. En esa etapa inicial en la cual se estaban desarrollando, autorizando y evaluando las vacunas, es cierto que esos estudios no se realizaron en población gestante. Se deducía, o sea, se sabía que eran pacientes de riesgo, pero no se hizo estudio en ellas, ¿no? No se aplicó la vacuna en esos estudios iniciales. En la etapa primera, en la cual empezaron a haber dosis disponibles en España a partir de diciembre de 2020, a pesar de que en esa primera estrategia de vacunación reconocen a la gestante como con alto riesgo de gravedad, hay otros pacientes de muy alto riesgo, no véase los abuelos, pero a las pacientes las reconocen como alto riesgo de gravedad, pero dice que no recomiendan todavía las vacunas porque no hay vacunas específicas para embarazadas. En las etapas posteriores, que hay hasta 6-7 actualizaciones de la estrategia de vacunación, siguen sin recomendar la vacuna, aunque ya nombran que hay que hay un amplio uso en otros países de vacunas en embarazadas, ¿no? En Estados Unidos, desde diciembre de 2020, en las primeras fases de aplicación a la población de la vacuna, se inició esa vacunación ya a las embarazadas. Entonces, limitan la indicación de la vacuna solo durante el embarazo, cuando esté indicada por edad, que en esas etapas hasta junio incluían solo a los mayores de 50 años, véase alguna embarazada, pero pocas, por riesgo de exposición, que generalmente no se evitaba eso, o por enfermedades de base, ¿no? Y se posponía la recomendación a después del embarazo. No fue hasta julio o agosto de este año cuando ya estaba la vacuna ampliamente disponible en esa etapa 3, cuando ya se recomienda activamente la vacunación a las embarazadas simplemente por estar embarazadas, ¿no? Ya ni por edad ni nada, simplemente por estar embarazadas. Los medios de comunicación, las trabas que se plantearon para vacunar a las embarazadas desde los medios de comunicación que han estado tan presentes durante toda la pandemia, pues no ayudaron mucho para transmitir ese miedo que ya de entrada tiene cualquier embarazada para cualquier tratamiento que se indica, pues vinieron también pues miedo, ¿no? a la vacuna. Las vacunas en la embarazada se recomiendan las de ARN mensajero, ¿no? La de Pfizer y Moderna, ¿no? Que son aquí hablo un poco, bueno, pero los mecanismos de la vacuna, pero bueno, que en principio tampoco son muy relevantes. Entonces, nosotros en la consulta a las gestantes les planteamos, ¿no?
Igual que recomendamos ciertas vacunas en el embarazo, como es la vacuna de la tosferina, la vacuna de la gripe, recomendamos la vacuna del COVID, ¿no? Hablamos sobre al final tiene que ser una decisión de la paciente, ¿no? A día de hoy no es obligatoria la vacuna para nadie en este país, entonces siempre tiene que ser una decisión de la paciente, ¿no? Pero conociendo pues, los riesgos y los beneficios que implica la vacunación y el no vacunarse. Bueno, entonces hablamos de los riesgos en cuanto a que se ha demostrado que disminuye el riesgo de contagiarse, disminuye el riesgo de ingresar en el hospital y en la UCI de enfermar gravemente y igualmente disminuye el riesgo de morir por la infección. Frente a los riesgos, con el que no vamos a poder luchar nunca es que no han sido probadas específicamente en embarazadas, en esa etapa cero, pero sí que hay amplio uso con ellas en miles de embarazadas, ¿no? Y respecto a los efectos secundarios, son efectos secundarios que no son ni más frecuentes ni más graves en la paciente embarazada y que en principio no afectan al embarazo, ¿no? Como son las molestias en el brazo, cansancio, dolor muscular, febrícula o cefalea. Entonces, en nuestro medio, ¿en qué momento, si estás embarazada, te pueden hacer una prueba de coronavirus? Similares a la población general, vamos, por clínica, ¿no? Que en función de la duración de los síntomas te hacen una prueba u otra, por contacto estrecho con persona infectada o por ingreso urgente o programado en el hospital o previo a la realización de determinadas pruebas. Entonces, en el Servicio Navarro de Salud hay un sistema para garantizar la continuidad de cuidados una vez se detecta un caso de COVID en una gestante. Hay una serie de notificaciones automáticas que van a atención primaria, que hace el seguimiento similar a cualquier paciente con un diagnóstico de COVID, pero teniendo en cuenta que es paciente de riesgo, al equipo de rastreo que hace el estudio de contactos y actuación en consecuencia, y a nosotros, a la sección de obstetricia del hospital, que nosotros lo que hacemos es llamar a la paciente, hablamos con ella, le damos información sobre los riesgos que implica la infección, porque a veces son pacientes asintomáticas que por un contacto, ¿no? Los síntomas que puede desarrollar, los síntomas que le deberían hacer consultar en un centro de salud o atención en urgencias, pautamos una serie de tratamientos y algunas medidas y luego adecuamos las citas de seguimiento del embarazo, ¿no? que irán en función de la situación clínica de la paciente y de la edad gestacional en la que esté, porque pues, hay determinadas pruebas o determinadas que no se pueden demorar, incluso las tenemos que hacer aunque esté la paciente en fase de aislamiento, ¿no? Entonces eso lo adecuamos. Y aquí os enseño un poquito los casos que hemos recogido de las pacientes gestantes y puérperas diagnosticadas desde marzo de 2020 al 30 de noviembre de este año. Incluimos también, o sea, el seguimiento es para las gestantes en cualquier momento del embarazo y para las puérperas que han pasado menos de 6 semanas después del parto, ¿no? Que es cuando es ese riesgo un poquito mayor. Hemos tenido en total 624 gestantes y puérperas y de ellas, bueno, ahí se ve un poco la evolución a lo largo de los meses que no sé muy bien, yo con las olas ya me he perdido, entonces no sé muy bien qué patrón lleva esto, pero bueno, se ve un poco la evolución, que sí que hubo el mayor pico en septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Y eso, y abajo en el gráfico de abajo están las gestantes que ingresaron, ¿no? Han ingresado en total 36 gestantes. El motivo de ingreso en las gestantes es la neumonía, ¿no? La neumonía en la paciente embarazada es paciente de riesgo para desarrollar esa neumonía y para que esa neumonía empeore y sea candidata a UCI, ¿no? Entonces, simplemente el diagnóstico de neumonía ya es criterio para ingresar. El 85% de las pacientes que ingresaron por neumonía estaban en el tercer trimestre de embarazo
y 15% de ellas tuvieron un parto pretérmino, ¿no? La incidencia de parto pretérmino en la población gestante suele ser del 5% o así. Ninguna de estas pacientes estaba vacunada, teniendo en consideración que iniciando las recomendaciones desde julio-agosto de este año, ¿no? Pero bueno, eso. Y luego 9 pacientes ingresaron en UCI, eso, ninguna tampoco con pauta completa de la vacunación, una con pauta incompleta, no, pero solo ingreso, no fue en UCI. Y 4 de estas 9 gestantes precisaron una cesárea urgente por el empeoramiento clínico materno, y todas esas 4 fueron partos pretérmino, ¿no? Desde 32, 33, 35, 36 semanas, ¿no? El empeoramiento clínico materno indicó la extracción fetal. Entonces, los mensajes clave a transmitir respecto a qué podemos hacer, ¿no? Porque podemos vigilar a la embarazada, detectar cuando se complica para darle los mejores cuidados, pero podemos hacer cosas para intentar evitar la infección, ¿no? Sobre todo, pues lo mismo que para todas las personas, para el resto de personas, para las embarazadas con más cuidado, e eso, a las personas del entorno también, las medidas de prevención universales, ¿no? De limitar los contactos, usar mascarilla y luego la vacuna, ¿no? Si estás planificando un embarazo, vacúnate, recomendamos la vacuna. Si estás embarazada, recomendamos la vacuna. En la última notificación que nos llegó ahora a principios de diciembre, hablan sobre la dosis de recuerdo, también en la embarazada como grupo de riesgo. Se han pasado más de 6 meses de la última dosis y en principio eso es todo. ¿Hay alguna pregunta de los participantes online? Doctora Pérez, muchas gracias por la presentación, por la excelente presentación. Creo que nos ha aclarado bastantes dudas, ¿no? Después de esa ronda de preguntas inicial de mitos y verdades, muchas cosas ya las ha aclarado Ana. Entonces, vamos a ver porque teníamos algunas preguntas. Bueno, primero aquí de las personas que están aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Pueden ser preguntas para la doctora Pérez o comentarios en general. Nuestra idea, como había comentado Diego al inicio, es no solo acercar a las personas al conocimiento, a las cosas que sabemos, sino también abrirle un poco la puerta a ideas que pueda tener la población una vez que está bien informada. Pero bueno, aprovechando que está aquí la doctora Pérez, si hay alguna pregunta en concreto que quieran hacer, y si no, vamos a ver qué preguntas han hecho los asistentes online. Vamos por orden. La primera pregunta dice, ¿hay que hacer más ecografías en las embarazadas que hayan pasado infección por COVID? En principio, si han pasado la infección por COVID y no ha sido una infección grave, no es preciso hacer más ecografías. Y si han pasado una infección grave, generalmente sí se les hace más ecografías para controlar el bienestar fetal. Vale, pero es más para controlar el bienestar fetal y no, es decir, no es que solo por el hecho de tener una infección necesiten más ecografías. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué líneas de investigación hay en torno al COVID y embarazo? Pues, en principio, investigación, nosotros, por ejemplo, estamos recopilando los datos que he planteado para comentar que en las diferentes poblaciones, o sea, en las diferentes provincias se ha hecho cosas diferentes, ¿no? con las embarazadas. Al final, todas las recomendaciones del Ministerio se debían pasar por el Instituto de Salud Pública para aplicarlas en nuestra población. Entonces, nosotros hemos hecho una guía especial para embarazadas y entonces necesitamos evaluar qué ha pasado con nuestras embarazadas diferente a lo que ha pasado en
en otras comunidades, ¿no? Y luego otras líneas de investigación que se está haciendo, sí que hay abierto grupos de estudio de vacunas en embarazadas en Inglaterra, por ejemplo, con Pfizer. Y en marcha siguen esa recopilación de datos de efectos de la vacuna en el embarazo. Claro. Sí, es verdad. Yo creo que ahora estamos todavía en una etapa de, como seguimos sin saber mucho, estamos en una etapa de hacer estudios más observacionales, ¿no? De observar para aprender todo lo que podamos sobre este virus, y es verdad que la mayoría de los estudios son de ese tipo. Y bueno, supongo que más adelante pues vendrán estudios, igual hay estudios sobre el tratamiento, otras cosas que primero incluyen a personas no embarazadas y luego más adelante incluirán seguramente a mujeres embarazadas. La siguiente pregunta dice, ¿qué efectos puede tener la vacuna en la fertilidad? Buena pregunta. En principio no se ha visto que la vacuna afecte a la fertilidad, ¿no? Eso sería también una de las preguntas de verdad por mí, ¿no? Y eso, y al igual que esas notificaciones que se han hablado de cómo influye en el patrón menstrual de las mujeres, Sí, que no hay nada demostrado a día de hoy que produzca alteraciones, porque además hay muchos factores que influyen en el patrón menstrual, y achacarlo a la vacuna es difícil. Sí. Vale. La siguiente pregunta dice, ¿dónde se puede encontrar información actualizada sobre la COVID y embarazo? Para el público, claro. Sí. Pues en la página del Ministerio hay algo en relación a COVID y el embarazo, no hay documentos para ciudadanos también. No sé muy bien dónde más. Sí, es en la página del Ministerio de Salud, ¿no? Del Ministerio de Sanidad. Sí. Sí. Sí, yo creo que es donde más eso para la población general. Eso es. Es verdad que también en Estados Unidos es donde más han volcado pues, recursos y esfuerzos tanto en investigación como en intentar organizar, filtrar y publicar los datos que se tienen de esto. Entonces, por ejemplo, sí que en la página del CDC tienen una versión en español, entonces en la página del CDC, que es una institución pública de Estados Unidos, sí que tienen una parte en español con información para el público. Entonces es otra, aunque sea algo de Estados Unidos, tiene información general y actualizada sobre lo que se va aprendiendo sobre esto. Pero sí, digamos que más a nivel de España, la página del Ministerio está bastante actualizada, ¿no? Al final son ellos los que envían estas actualizaciones de cómo se ha avanzado en los datos, en la vacunación, etc. Y tenemos la última pregunta, dice, ¿qué porcentaje de embarazadas están vacunadas? Oh, mira, eso no lo sé. Interesante, pero no lo sé. No lo Pues mira, de sabemos. esta pregunta se puede plantear hacer, ¿no? Un estudio, como decíamos, de hacer estudios observacionales, pues precisamente para eso, ¿no? Para saber estas cosas que no sabemos, porque es una pregunta muy, muy interesante. ¿Qué porcentaje están vacunadas? Yo por la poca experiencia que tengo en el lugar donde estaba trabajando, es verdad que en torno a un 35% solo estaban vacunadas. No sé, en el hospital universitario igual Sí, más. no sé, no sabría decir, pero sí. Ahora cada vez más la gente está vacunada antes del embarazo. Claro. Es verdad, y como comentabas antes, que apenas julio-agosto fue que empezaron realmente a dar esa recomendación, como sin dudas, ¿no? Más directa y más tajante de sí recomendamos que se vacunen. Entonces, es relativamente poco tiempo, ¿no? Para Sí. llegar a toda la población de embarazadas. Porque vengan vacunadas ya de embarazos. Claro, embarazos más recientes sí. que ya estaban vacunadas. Muy bien. Y tenemos la última pregunta, una adicional. Dice, ¿qué medidas se toman en el parto frente a la COVID? En concreto en el parto, ¿qué cosas especiales se hacen en el parto? Sí, pues en el parto sí que se atiende, nosotros, curioso, o sea, en otros hospitales sí que, bueno, la atención al parto se realiza igual que una paciente no COVID. En cuanto a que se hacen las mismas cosas, sí que es verdad que la transmisión
de una paciente COVID al profesional que está alrededor es mayor durante el proceso del parto, probablemente, o sea, en relación a la respiración diferente que hay sobre todo en el periodo explosivo, ¿no? Y esa atención pues, precisa del equipo de protección de los profesionales, pero a la embarazada en principio se le hace lo mismo que a una paciente no COVID, incluso eso. Nosotros en ningún momento hemos separado a la madre del bebé por infección de la madre, ¿no? A no ser que la madre precise o el bebé precise un ingreso por su estado clínico. Pero sí que no hemos separado en ningún momento a la mamá del bebé, se hace piel con piel, igual que en el resto de pacientes. Muy bien. Eso es, y también un acompañante ahí durante el parto, el que elija la paciente, no limitamos tampoco el acompañamiento del parto. ¿Sabes si los anticuerpos generados, bien sea por la vacuna, bien sea por la infección natural, pasan al feto? Sí, se sabe que pasan, no se sabe qué significado tiene que pasen al bebé, ¿no? Qué significado clínico tiene que nazcan esos bebés con esos anticuerpos, pero sí se ha demostrado que los bebés nacen con esos anticuerpos, ¿no? Sin saber muy bien qué significado tiene, el bebé es que el riesgo de la infección es X, ¿no? Pero sí que se ha demostrado que se transmite a través de la lactancia y a través de la placenta, ¿no? Durante el embarazo. Muy bien. Teníamos una última pregunta de Iris, que era una asistente online, que preguntaba a partir de cuándo podemos solicitar la dosis de refuerzo. Creo que sí que la habías puesto en alguna diapositiva a los 6 meses. A los 6 meses cuando es con Pfizer y Moderna, si se ha vacunado previamente, y si ha sido con nuestra clínica, la recomiendan a los 3 meses. Es decir, a los 3 meses de la AstraZeneca. De la última dosis. De la última dosis. Sí. Vale. Y a los 6 de la de Eso es. Sí. En embarazadas también se está haciendo con pauta de prueba o los con Pfizer y Moderna, sí. Independientemente de que las primeras hayan sido. Sí. Los bebés sí. Sí. Eso, y otra cosa curiosa que hemos solicitado al Instituto de Salud Pública es que en la nota que salió, una nota de prensa en agosto, en la que el Gobierno de Navarra, el Departamento de Salud, ya daba el visto bueno a la vacunación de embarazadas sin límite de trimestres, ¿no? O sea, en cualquier trimestre del embarazo sin contraindicación en ninguno de los trimestres, es que se recomendaban ahí un llamamiento especial a la población embarazada abajo, que la idea era hacer una campaña de llamamiento especial a la embarazada que no ha llegado todavía, como algún día llegan, más allá de lo que se le da en la consulta, ¿no? Sino, igual que se ha hecho para el resto de la población, hacer un llamamiento especial a la embarazada, ¿no? También para la dosis de recuerdo, pero para vacunar, ¿no? Claro. Que en el fondo eso también probablemente haga perder el miedo a las gestantes, ¿no? Ese llamamiento de... Ya, sí, es la misma que sí, se pone la misma dosis. Y yo estoy embarazada y sanitaria la formulación de en marzo y a cosas de tiempo y es ahora cuando nos llaman para que una de las cosas que sin saber que va a estar embarazada. Sí, en principio es la misma. Sí. Yo no sé si hace Salud Pública hace un registro como hace registro de quienes se vacunan, no sé si se hace un registro de embarazadas, ¿no? Específico. Sí, sí, nos ha llegado ahora una recomendación de la FACNE que también publica y que está avalada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia para poner el recuerdo en las embarazadas a los 6 meses de Pfizer. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, ni en la sala, más preguntas.
Sí, Bueno, yo lo que quería comentar, porque muchas personas, bueno, las personas embarazadas que bueno, en el entorno, parece que tienen como esa sensación de no querer conocer los efectos que puede tener el COVID, porque no sé si ese miedo a algo que desgraciadamente todavía no lo superan, se puede enojar de la por lo que nos has explicado todos los efectos. Pero no sé si os encontráis como personal especializado y que la persona continuamente, no sé, ese handicap de falta de información o de no querer conocer para no generarles más ansiedad. No sé hasta qué punto. Ya, hombre, nosotros insistimos en el riesgo de que sea más grave la infección en la embarazada para que tomen las medidas de prevención de contagiarse y ahora para que se vacunen, ¿no? Ya con el visto bueno del departamento, ¿no? Entonces sí que se plantea los riesgos que tiene la infección en el embarazo. En el fondo no es, o sea, no supone tanto asustar a la paciente, puede que lo entiendan, sino pero no es tanto asustar como tenerle el respeto y para tomar las medidas para evitarlo, ¿no? Evitar el riesgo de la infección. Igual lo he dicho antes, pero la infección por COVID aumenta el riesgo de aborto, aumenta el riesgo de complicación. No, se ha visto, eso es, no se ha visto que aumente ni el riesgo de aborto ni el riesgo de malformaciones, ¿no? Por la propia infección en sí. El riesgo de malformaciones podría estar mediado por cuando hay fiebre alta, ¿no? Por la fiebre, no por el virus en sí. Entonces ese riesgo no estaría aumentado en relación a cualquier otro tipo de infección vírica, cualquier otro tipo que pudiera aumentar, pudiera producir, ya que per se el virus no está causando. Sí, eso es. Cualquier proceso que tiene el embarazo en el primer trimestre implica riesgo de malformación, ¿no? Sea el origen que sea, ¿no? Tenga el origen que sea, pues desde mi propia interpretación, que puede ser muy errónea, me da que pensar sobre pues, el propio virus, no aumenta ese riesgo, porque parece entonces que estamos evitando la vacunación. Para el feto, que la madre se comprometa. Cuando se compromete la madre, ¿no? Llega esa neumonía, que es la complicación, entonces puede comprometer la oxigenación del bebé y ese riesgo de mortalidad fetal, que están saliendo ahora estudios diciendo que, ¿no? Que la estudia nombraba ahora que sí que quizás puede aumentar el riesgo de mortalidad fetal. No sé exactamente, está todavía con pinzas, no le dan mucho peso. Pero no sé exactamente si es en base a compromiso materno grave, eso implica, pues, igual que implica el parto prematuro, ¿no? Como ha sido en nuestros pacientes. Ese riesgo del parto prematuro es algo significativamente, o sea, clínicamente significativo para un bebé, ¿no? Es un aumento de la morbilidad y de la mortalidad en función de las semanas importante, ¿no? Para eso recomendamos la vacunación. No tanto por evitar esa fiebre del primer trimestre para que no tengas esa fiebre, sino para evitar sobre todo las complicaciones, ¿no? También disminuye el riesgo de infectarse y disminuye el riesgo de que tengas fiebre por una infección por coronavirus, ¿no? Pero sobre todo por el riesgo de que sea complicada, ¿no? Complicada con neumonía y complicada con muerte, ¿no? En las muertes, en nuestro medio no ha habido muertes por COVID en embarazadas, pero en toda España, o sea, en muchas provincias españolas tenía un mapa de España, lo que pasa luego me parece un poco tétrico, ¿no? Pero las publicaciones que salieron, sobre todo en agosto, ¿no? Muchas publicaciones con muertes de gestantes con COVID y no solo, bueno, la muerte es pero sí que en todas las provincias, no en todas las provincias ha habido muertes, pero sí en todas las provincias ha habido gestantes en la UCI. Y está relacionado esa mortalidad, ese exceso de mortalidad de esas gestantes, con algún tipo de comorbilidad, como ha habido en la población general,
Sí, diabetes, tipo obesidad, sí, puede, o sea, sí, pero no todas tenían esa patología, ¿no? Simplemente el embarazo ya empeora el pronóstico y aumenta la mortalidad sin que haya patología. La patología de base aumenta el riesgo, no, pero sin patología de base también aumenta ese riesgo, ¿no? Son jóvenes. Claro. Son mujeres jóvenes. La Son mayoría. mujeres jovencísimas en la UCI. Sí, pero mi pregunta es que, aparte de ser jóvenes, Sí. la mayoría de efectos de mortalidad, otra serie de factores predisponentes. Sí, pero hay. Solo el embarazo ya tiene Pero más solo el números embarazo ya. porque la mayoría de son mujeres jóvenes, Sanas, sin patología, aunque algunas tendrán y tienen más ese números riesgo de mortalidad de ingreso en UCI es entre gestantes y mujeres mujeres de la misma edad no embarazadas, ¿no? No es, incluyen a todas, ¿no? Sanas y no sanas en los dos grupos. ¿No? Sí que es verdad que la patología de base aumenta el riesgo y cuando en esos casos iniciales el Ministerio recomendaba la vacunación, recomendaba en pacientes pues eso, que tuvieran más de 50 años o que estuviesen expuestas a exposición y tuviesen riesgo o que tuviesen patología de base, ¿no? Pues hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares o pulmonares, ¿no? Esos serían los que aumentaban más incluso el riesgo, pero simplemente por embarazo ya aumenta el riesgo de Bueno, ¿más preguntas, más dudas? ¿No? Bueno, de las personas que están online creo que tampoco hay más dudas ni más comentarios. Así que yo creo que lo vamos a dar por terminado. De nuevo agradecer a la doctora Pérez, muchas gracias por haber colaborado, por haber venido a enseñarnos y a resolvernos tantas dudas y por la invitación, ¿no? a acabar con esos mitos y a seguir todos aprendiendo y esforzándonos pues, por conocer cada vez más, a ver si estas investigaciones que están en curso nos arrojan más luz y podemos descubrir qué nos va a deparar el futuro con este virus. Pero bueno, como ya lo vienen diciendo hace un tiempo, creo que el futuro es aprender a convivir con él y a seguir esas pautas, esas recomendaciones para minimizar al máximo el impacto que tiene no solo en nuestra salud, sino en la salud de las embarazadas, que era lo que estábamos hablando hoy. Así que muchísimas gracias por venir, los que están aquí presentes, gracias a los que nos acompañaron online, a la doctora Pérez, muchas gracias, y los esperamos para la próxima.